Continuando con el estudio de ecuaciones en derivadas parciales, ahora nos vamos a enfocar en las ecuaciones parabólicas. Y de nuevo vamos a estudiar un subtipo de ecuaciones parabólicas, que son las ecuaciones que se pueden escribir de esta forma que está acá. Esta familia de ecuaciones incluye ejemplos típicos como por ejemplo la ecuación del calor, donde lo que estamos buscando es encontrar cuánto vale la temperatura de algún medio en todas las posiciones y como función del tiempo. Y también la ecuación de Schrödinger de mecánica cuántica, donde lo que queremos encontrar es el valor de esta función phi, que es la ecuación de onda, y en general es una ecuación en el plano complejo, y aparece este operador h, que depende de la situación a la que nos enfrentamos, pero en general incluye cosas como segundas derivadas espaciales y algunas cosas que también van a depender del potencial en el cual se esté moviendo lo que estamos estudiando. Para hacerlo concreto, vamos a enfocarnos en la ecuación del calor y vamos a estudiar las estrategias que se usan para resolver esta ecuación. En específico nos vamos a concentrar en esta ecuación con conductividad constante y la vamos a resolver en una dimensión. Entonces la ecuación que vamos a tratar de estudiar es la ecuación para T, que es la temperatura, y entonces es la primera derivada con respecto al tiempo es igual a la conductividad, que es una propiedad del medio, y aparece la segunda derivada con respecto a la posición para la temperatura. Una cosa que no hemos discutido hasta ahora y que es bueno hacer siempre a la hora de resolver ecuaciones físicas es adimensionalizar el problema. Entonces hagamos eso. La idea es remover las unidades de las variables involucradas en la ecuación. Entonces, por ejemplo, la variable x que estamos utilizando es una unidad de medida de distancia y por lo tanto entonces la vamos a separar en una distancia característica L, que por ahora no conocemos, y otra variable que vamos a llamar x', que no contiene unidades, pero es la que vamos a resolver a la larga. Y podemos hacer lo mismo para la temperatura, por ejemplo. Podemos decir que es igual a una temperatura característica que contiene las unidades, multiplicado por una T' que no tiene unidades. Y lo mismo para el tiempo, decimos que va a haber algún tiempo característico que podemos definir luego, y un T' que va a ser el tiempo o el equivalente al tiempo pero sin unidades. Entonces, todas estas que quedan acá no tienen unidades. Considerando esa adimensionalización, entonces, la ecuación que tenemos escrita acá se puede escribir de la siguiente forma. Veamos. Vamos a tener que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo se va a escribir como la derivada de esta constante T sub 0 por nuestro T de temperatura prima sobre, abajo es T0 minúscula y T' minúscula. Y esto entonces se transforma en un T0 sobre T minúscula sub 0 por dt' a dt'. Y podemos hacer lo mismo con la segunda derivada espacial. Y esta cosa entonces podrán ver que es igual a T sub 0 sobre, y acá como estamos dividiendo dos veces por la coordenada espacial, vamos a tener un L al cuadrado. Y vamos a tener la segunda derivada de nuestra variable adimensionalizada T' sobre Tx'2. Y si juntamos estas dos ecuaciones, entonces vamos a tener que la ecuación se transforma en T sub 0 sobre T sub 0 dt' a dt' es igual a, acá está capa sub 0, tenemos T sub 0 de nuevo sobre L cuadrado y la segunda derivada de T' sobre Tx' al cuadrado. Y entonces vemos que desaparece T sub 0, no hay una temperatura característica para el problema. Y la ecuación se puede escribir entonces como dt' a dt' es igual a capa sub 0 multiplicado por T sub 0 y dividido por L cuadrado por d2t' a dx'2. Y entonces ahora nosotros tenemos libertad, dado que estas variables L y T sub 0 son arbitrarias,
nosotros podemos elegirlas de modo que esta cantidad sea igual a 1. Entonces, tenemos libertad de elegir que sea igual a 1. Eso entonces setea una relación entre el largo característico y el tiempo característico del problema en términos de la conductividad del material para el cual estamos estudiando la ecuación del calor. Y con eso entonces la ecuación a resolver se transforma en, y ahora ya no voy a escribir los primas, voy a asumir que cuando digamos t nos referimos al t sin unidades y cuando diga x al x sin unidades. La ecuación se simplifica y lo que tenemos que resolver entonces es dt', perdón, dije que no iba a escribir los primas, es dt a dt igual a d2t a dx2. Entonces esta es la ecuación que tenemos que resolver ahora.